Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Oli, oli. Hola, Mayita. Hola, Jesús. Hola, Ana. Hola, Buenas noches. hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Camilita. Hola, hola. ¿Mañana hay clase, chicos? Para pre no hay. Para el pre no hay. Para el colegio. Hola, Yesito. No, Tampoco hay. Que mañana no hay colegio, no hay pre. Camila, ¿y en el tuyo va a haber clases en tu academia? Camila, Karen, Yo me Jason, acuerdo que sí habían dicho que sí iba a haber normal clases. que yo sepa si va a haber, ¿ah? Mañana les hacen trabajar a los profes por su día. Mm, claro, claro. Ya, listo. Y hablando de eso, un ratito, chicos, me había olvidado algo. Ujú. Un ratito. Ratito. Un ratito, chicos. Un ratito, un ratito. Mm, Ya, un ratito.
Ya, listo. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan, niños? Sí, Miss. Ya, ok. Entonces, estábamos viendo que las capas de la pared del corazón son tres: el endocardio, el miocardio, el epicardio. Buenas noches con los que recién están ingresando. Entonces, ya vimos lo que es el endocardio y nos hemos quedado en lo que es el miocardio. El miocardio, ¿ah? Mira, vamos a ver algo acá que no les he dicho. Entonces, vamos a ver acá. Ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Dónde lo hago? Acá lo haré. Ratito, chicos, de esta semana estoy cambiando mis turnos porque tengo turno en el hospital, ¿ya? Ya hoy día uno de sus compañeritos ha ido a emergencia a recoger un encargo que le tenía, un ebook se ha ido a recoger. Ya estaba, pero yo en la corre, estaba en emergencia. Un ratito, chicos, estoy cambiando mi rol con los lugares donde estoy esta semana. Acabo de enviarte el rol de turnos del hospital. De turnos del hospital. Ya, con el salón de Jesus tengo clases este día, el martes, en la mañana, y con el salón de Kitty, y a ver, y del otro salón también, que no recuerdo ahorita ningún nombre, ya con ellos tengo el martes en la tarde. En cambio, con el salón ¿de quién más? De, de Rodrigo, tenemos normal clases el día jueves, pero el día viernes, ahí sí tengo turno en el hospital el día viernes. Entonces, lo del día viernes, acabo de hablar ahorita con su coordinador y ya, estamos cambiando para el sábado, ¿ya? Entonces, lo del viernes, estamos cambiando para el sábado. Ya, a ver, el día de hoy normal tenemos nuestras clases, mañana también. Ah, no, mañana tengo guardia, chicos, ¿ah? Mañana tengo guardia en la noche y el martes estoy viajando. O sea, no vamos a tener clases lunes, martes y miércoles porque estoy yendo a Huancayo a hacer un documento, ¿ya? Entonces, el lunes tengo guardia nocturna en el hospital. Martes estoy viajando a Huancayo. Ya, martes de Huánuco a Huancayo y miércoles de Huancayo a Huánuco. Entonces, recién vamos a tener clases virtuales el día jueves. ¿Ya? A ver, un ratito. Está viendo el coordinador mi rol de turnos que le he mandado. A ver.
A ver, un ratito ya, chicos. Voy a dejar las cosas en orden. Un ratito, por favor. Un ratito. Un ratito, porfa. Ya, listo, chicos, disculpen. Ya, entonces, tienen para que estudien el resto de cursos, chicos, el lunes, el martes, el miércoles, ¿ya? Mm, 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 mm. Podríamos hacer, a ver, a ver. Miércoles. ¿A qué hora llegaré a Huancayo? Pues bueno, ya, no quiero estresarme. Ya. Entonces, el jueves hacemos las clases, ¿ah? El jueves normal, ya. Seguimos acá. Vamos a ver entonces ahora lo que es la última función del sistema nodal. Vamos a ver acá. A ver, mira. Vamos a ver la última función del sistema nodal. ¿Ya? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, si aquí aumenta, por ejemplo, el sodio, el sodio es su amigo del agua. Entonces, si aquí aumenta el sodio en la sangre, también va a aumentar el agua. Y si aumenta el agua, aumenta la sangre, ¿no? Aumenta el volumen sanguíneo.
Y si aumenta el volumen de la sangre ejerce presión, ejerce fuerza sobre la pared del vaso sanguíneo, sobre la pared de la arteria, ¿ya? Vuelvo a repetir, si aumenta el sodio, aumenta el agua, es como que tienes pues acá tu balde de refresco, entonces le metes más agua, aumenta el refresco, ¿no? Y si aumenta la sangre ejerce fuerza, presión sobre la pared de este vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar con la pared del vaso sanguíneo? Se estira, se estira. Si aumenta más el agua, aumenta más la sangre, aumenta más la presión y aumenta más la presión arterial. ¿Y qué va a ocurrir? Se estira más la pared hasta que llega un momento en que ya no lo soporta y se revienta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Comienza a sangrar la persona. Ya comienza a sangrar la persona. Listo. Sangra la persona. Ya, está sangrando. Entonces se produce una hemorragia, pues. Entonces, para que no ocurra eso, entonces cuando hay un aumento de la presión arterial, automáticamente el marcapaso reacciona. El marcapaso 1 reacciona, ¿ya? El nodo de Katie-Flack, no te olvides, el marcapaso 1, llamado nodo de Katie-Flack o nodo sinusal, inmediatamente, cuando hay un aumento de sodio, a eso se le llama hiper es el aumento. El nombre del sodio, ¿cuál es? Natrium. Entonces hay una hipernatre, donde en la sangre, hemia es sangre, hay una hipernatremia, hay un aumento del volumen hídrico, volumen de agua, hay un aumento del volumen sanguíneo y hay un aumento de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, cuando se produce todo esto, el marcapaso 1 inmediatamente reacciona frente a todo este evento y libera una hormona llamada PNA, ¿ya? El PNA lo estimula al riñón, o lo estimula al vaso sanguíneo del riñón. Este PNA, repito, lo estimula al vaso sanguíneo del riñón para que filtre sodio. Y si filtra sodio, se está filtrando el agua al riñón. Entonces, ¿qué está pasando acá con la cantidad de sodio? Está bajando, pues, ¿no? Baja. Pero también se está filtrando el agua. Entonces, ¿qué está pasando acá con la cantidad de agua en la sangre? También baja, ¿no? Baja. Y si baja el agua, baja el volumen de la sangre. Y si baja el volumen de la sangre, baja la presión arterial. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar acá con el agua y el sodio? Sale pues del riñón. ¿Por dónde? Por los uréteres, ¿no? Sale el sodio, sale el agua. ¿A dónde? A la vejiga, pues. A la vejiga. Sale el sodio, sale el agua. De la vejiga se elimina el sodio y el agua por la uretra, ¿no? El sodio y el agua se elimina, ¿ya? El sodio
y el agua se elimina por la uretra. A esto se le llama orina, pues. Le llama orina. Entonces el PNA, cuando hay una hipernatremia, hay un aumento del volumen hídrico, un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la presión arterial, el marcapaso 1 o el nodo sinusal o el nodo de Katie-Flack libera esta hormona llamado PNA. ¿Qué significa PNA? Péptido, porque es una hormona peptídica. Péptido natrio, natrio es sodio, natriurético, urético es orina, ¿no? Es una hormona que hace que se elimine el sodio por la orina, por eso natriurético. Auricular, urético es orina, ¿no? Auricular, porque el marcapaso 1 está liberando este péptido y el marcapaso 1 está en la aurícula, ¿ya? Entonces, este PNA, llamado o con teniendo como nombre el péptido natriurético auricular, entonces hace, como estaba aumentado el sodio en la sangre, hace que baje el sodio en la sangre. Se produce la hiponatremia. Hace que el agua baje en la sangre. Hace que el volumen sanguíneo baje. Hace que la presión arterial baje. Y aumenta la cantidad de orina, se aumenta el volumen de la diuresis, aumenta el volumen de la diuresis. En otras palabras, te hace pichilón, pues, ¿no? Ese pichilón hace que elimines el agua, hace que orines, ¿ya? Muy bien. Entonces, para eso también sirve este marcapaso 1. Se tiene también una función endocrina, tiene una función endocrina, porque esto es una hormona. Por eso digo que tiene una función endocrina. Entonces, el marcapaso 1 sirve para generar electricidad, genera electricidad, pero también tiene la función endocrina. ¿Ya? Ahí tómale una foto, por favor.
Su audio está apagado. Sí, hijita, estoy hablando con la doctora, un ratito. Ya. Ay. No, acá los alumnos me dicen, mis apúrese ya, me dice. Ya, Esperita, te llamo mañana. Ya, ok, ya, ok. Ya, chao. Ya, ok, gracias, doc. Ya, entonces vamos a ver con lo que es el epicardio, chicos. Miren acá. El epicardio es una membrana transparente, delgada, hecho de tejido conectivo laxo, que es el verde que estás viendo, lo voy a agrandar. El verdecito que ves, eso es el tejido conectivo laxo, y el negrito que ves, eso es el mesotelio. ¿Qué cosa es el mesotelio? Ya les he dicho, es tejido epitelial simple plano, recubriendo a un tejido conectivo. Entonces acá, en este epicardio, ¿qué es lo que voy a encontrar? Para empezar, el epicardio está pegado al miocardio, está pegado al miocardio. Me dice, ¿esto qué es? Esto no es el corazón, esto es una bolsa que aloja el corazón. Esto no nos interesa por ahora, sino esto de acá. Esto es el epicardio. Entonces, el epicardio es una membrana transparente, delgada, hecho de tejido conectivo laxo más mesotelio. ¿Qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar grasa. Encuentro grasa. ¿Qué más encuentro? Además de grasa, encuentro vasos linfáticos. Encuentro vasos linfáticos. También encuentro nervios. También encuentro nervios. ¿Qué nervios encuentro en el epicardio? Encuentro las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático y las fibras nerviosas del sistema nervioso parasimpático. O sea, encuentro el sistema nervioso autónomo. Pero ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar las fibras nerviosas postganglionares, porque ya sabes que estos son núcleos, estos puntitos negros, y los puntitos rojos son ganglios. Estos son fibras nerviosas preganglionares mielínicas. En cambio, estos son fibras nerviosas postganglionares amielínicas. O sea, son fibras nerviosas tipo C, tipo C. A nivel de las aurículas están las fibras nerviosas postganglionares de Ludwig, ¿ya? Y en el ventrículo están el de Bieder, ¿ya? De Ludwig y de Rema, que están en las aurículas, de Ludwig y de Rema. Y en el ventrículo está el de Bieder, ¿ya? Pero también, o sea, acá se ve lejos, pues, ¿no? Lejos, pero no está así, está cerquita acá. Entonces, estos ganglios que están también en las aurículas son los ganglios de Ludwig y de Remak, y acá en el ventrículo está el ganglio de Bieder, ¿ya? Y también hay fibras nerviosas postganglionares, pero del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces, repito, repetimos, este es el endocardio, miocardio, epicardio. Entonces, el epicardio, ya te dije que acá, entonces el epicardio, ¿qué pasa? Acá está. Entonces, el epicardio está hecho de tejido conectivo laxo recubierto de mesotelio. Es transparente, delgada, ¿ya? Si está hecho de tejido conectivo laxo, entonces tiene fibroblastos, tiene fibras colágenas, tiene fibras elásticas, porque está hecho de tejido conectivo laxo. Tiene sus ganglios y fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. O sea, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático. Entonces ahí están sus ganglios de Ludwig, de Remak en las aurículas
y de Bieder en los ventrículos. Y las fibras nerviosas postganglionares amielínicas también son fibras nerviosas de Ludwig, de Remak en las aurículas y de Bieder en los ventrículos. ¿Qué más hay? Grasas, vasos linfáticos. Pero también encontramos las últimas ramas de la arteria coronaria derecha y de la arteria coronaria izquierda. Si digo que son las últimas ramas, entonces esto será la arteria coronaria, esto será la arteriola, el cabo arterioso, el cabo venoso y esto es el capilar. Esto es la vénula y la vena, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, para que no te olvides. Un ratito. Ya, entonces acá colocamos caramba. Arteria, arteria coronaria. ¿Ya? ¿Y esto qué sería? Esto sería la arteriola. ¿Ya? Un momentito. Esto es la vénula. Vénula. Y esto es la vena. Ahí está. Listo. Y esto es el capilar, pues, ¿no? Ponemos acá. Ya, este es el capilar. Listo. Y ya sabes ya que en los vasos sanguíneos hay sangre, pues, ¿no? Eso ya lo sabes. Y ya sabes de qué está compuesto la sangre. Eso yo ya no te voy a decir. Se supone que a estas alturas ya tienes que saber. Te hice ver tantas veces la composición de la sangre. Yo imagino que eso ya te lo sabes, ya, ¿no? Entonces, acabo más bien voy a poner algo. Ya. Tito. Vamos a poner algo. Ya, listo. Entonces, vuelvo a repetir. En el epicardio encuentro las últimas ramas de la arteria coronaria. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el epicardio? Las arteriolas, ¿no? Porque las últimas ramas de toda arteria son las arteriolas. Entonces, la arteriola ya dará origen a este capilar. Y de este capilar, ¿qué se va a filtrar? Se va a filtrar agua, se va a filtrar nutrientes. O sea, ¿qué se va a filtrar? Plasma. Se filtra plasma. Nunca se filtra la sangre, ¿eh? Lo que se filtra es el plasma. Porque recuérdate que la sangre está hecho de células sanguíneas y está hecho de plasma. Entonces, lo único que se filtra acá es el plasma. A ese plasma se le va a llamar líquido pericárdico, se le llama líquido pericárdico. Entonces, ese líquido pericárdico servirá para lubricar al corazón, ¿ya? Le nutre y le lubrica el corazón. Se supone, ¿no? Porque si tienen nutrientes, servirá para nutrir al corazón y además para lubricar al corazón, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el epicardio, vuelvo a repetir, está hecho de tejido conectivo laxo más mesotelio. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas,
ganglios de Ludwig, de Riemann, de Bieder, fibras nerviosas postganglionares amielínicas del sistema nervioso autónomo como Ludwig, Riemann y Bieder. Tiene grasa, tiene vasos linfáticos, tiene vasos sanguíneos que son las últimas ramas de la arteria coronaria, los cuales van a servir para poder filtrar el líquido pericárdico. ¿Cuánto de líquido pericárdico filtran? De 30 a 50 mililitros. ¿Ya? Entonces, no te olvides que el epicardio es una capa, es la capa más externa de la pared del corazón, es transparente y delgada. ¿Ya? Ahí está igualito. Esta de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el líquido pericárdico, no te olvides para qué sirve el líquido pericárdico, que está compuesto de agua y de nutrientes, sirve para lubricar al corazón. Lubrica el corazón y nutre el corazón también. ¿Ya? Ahí está. Dale ahí una lecturita. Listo, chicos. Entonces, con eso hemos terminado lo que son las capas de la pared del corazón. Entonces, vamos ahora por la bolsa que contiene el corazón. O sea, este es el endocardio, el miocardio y el epicardio. Todo esto es la pared del corazón. Todo esto es el corazón. Entonces, la bolsa que contiene el corazón es esto que ves acá, llamado pericardio. Eso es la bolsa que contiene el corazón, el pericardio. ¿Ya? Entonces, solo para hacerte recordar, el endocardio lo he pintado acá de amarillo, recuérdate que es transparente, lo he pintado de amarillo. El rojo es el miocardio,
Y el verde, green, es el epicardio, ¿no? Entonces tengo a la pared del corazón, que es el endocardio, el miocardio, el epicardio, amarillo, rojo y verde, ¿ya? Entonces la bolsa que contiene el corazón es esto de acá, que es el pericardio. Entonces el pericardio es este verdecito que ves acá y el naranja, ¿no? El verde y el naranja, ese es el pericardio. Entonces, pero el pericardio es una bolsa que contiene un doble forro. Se contiene un forro interno, que es el pericardio seroso, y un forro externo, que es el pericardio fibroso. Entonces, el pericardio seroso lo he pintado de verde y el pericardio fibroso lo he pintado de naranja. ¿Ya? Entonces, el pericardio fibroso tiene dos hojas, una hoja interna y una hoja externa. La hoja interna está bien pegado a la pared del corazón, que es la hoja visceral. ¿Por qué se le llama hoja visceral? Visceral porque está pegado a la víscera, por eso visceral, ¿ya? Y esto es la hoja parietal, que no está pegado a la víscera. Entonces, el pericardio seroso tiene una hoja visceral, que es el pericardio seroso visceral, y una hoja parietal, que es el pericardio seroso parietal. Ahora, entre la hoja visceral y la hoja parietal existe un espacio, que es el espacio pericárdico, el espacio pericárdico, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Tengo el endocardio de amarillo, el miocardio de rojo, el epicardio de verde, ¿ya? Y el pericardio, que es la bolsa que contiene al corazón, son dos pericardios, el pericardio seroso que está de verde y el pericardio fibroso que está de naranja. El pericardio seroso tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal, ¿ya? Una hoja visceral y una hoja parietal. Entonces, si yo te pregunto, si la hoja visceral está pegada a la pared del corazón, la hoja visceral del pericardio seroso, la hoja visceral del pericardio seroso está pegada a la pared del corazón, pregunto, ¿cuál de las capas de la pared del corazón está pegado al epicardio? ¿Al endocardio, miocardio o epicardio? ¿A cuál de las capas está pegada la hoja visceral del pericardio seroso? Epicardio. Ah, el epicardio, dicen, ¿no? Entonces vamos a recordar. Este es el endocardio de amarillo, miocardio de rojo, epicardio de verde. Entonces acá el pericardio también está de verde. Hoja visceral, hoja parietal. Vamos a ver, la hoja visceral. Ya que no te engañe el ojo, ¿ah? No vayas a pestañear. No vayas a pestañear. Esto es la hoja visceral. Esto es la hoja visceral. Esto es la hoja visceral. Mira, ¿dónde está la manito? Está de verde. Yo quiero saber a cuál de las capas de la pared del corazón está pegado. Esto es la hoja visceral. ¿Ah? No pestañees. No pestañees. No pestañees. Quiero saber a cuál de las capas de la pared del corazón está pegado. No pestañees, ¿ah? No pestañees, no pestañees. Ah, oye, la hoja visceral del pericardio seroso es lo mismo que el epicardio, chicos. La hoja visceral, mira, pues la hoja visceral del pericardio seroso es lo mismo que el epicardio. Es lo mismo, ve, mira. Es lo mismo. Mira, mira. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, profesora, a esta hoja visceral del pericardio seroso le consideran como parte de la pared del corazón? ¿Por qué? ¿Por qué le consideran? ¿Por qué le consideran? Porque está pegado, pues, al miocardio, está pegado a la pared del corazón. Y la hoja parietal del pericardio seroso no le consideran como parte de la pared del corazón porque no está pegado a la pared del corazón. Hay un espacio que lo separa, que es el espacio pericárdico. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan,
Si a mí me preguntan a qué capa de la pared del corazón está pegada la hoja visceral del pericardio seroso, ¿qué respondo? Miocardio. Al miocardio, claro, al miocardio. Excelente. Esta pregunta se ha hecho una y otra vez. Han preguntado, ¿a quién se le conoce también como hoja visceral del pericardio seroso? Entonces, hoja visceral del pericardio seroso, ¿a quién se le conoce? Al epicardio, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, la hoja visceral del pericardio seroso, si es lo mismo que el epicardio, entonces diré pues que la hoja visceral del pericardio seroso está hecho de tejido conectivo laxo, más mesotelio, tendrá fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, tendrá grasa, vasos linfáticos, ganglios de Ludwig, de Bieder, de Remack, fibras nerviosas postganglionares amielínicas de Ludwig, de Remack, de Bieder, y las últimas ramificaciones de la arteria coronaria, que son estos capilares, los cuales filtran el líquido pericárdico. ¿Cuánto del líquido pericárdico filtran? De 30 a 50 mililitros, ¿ya? Entonces, la hoja visceral del pericardio seroso es el que filtra el líquido pericárdico, o el epicardio también, pues, ¿no? Filtra el líquido pericárdico. ¿Cuánto? De 30 a 50 mililitros. ¿Para qué sirve? Sirve para lubricar la pared del corazón. Sirve para lubricar la pared del corazón. Ahora, cuando el corazón se llena de sangre, se estira la pared. Bota la sangre, se desinfla. Se llena de sangre, estira su pared. Entonces, gracias a este líquido que funciona como un aceitito que lubrica toda esta superficie o todo este epicardio, es que la pared del corazón no se raspa con el pericardio, no se raspa, no se fricciona, ¿ya? ¿Qué pasaría si se raspa, se fricciona? Entonces, se inflamaría, ¿ya? Entonces, gracias a este líquido es que la pared del corazón no se raspa, no se fricciona con este pericardio, ¿ya? Con este pericardio. Entonces, este líquido pericárdico permite el movimiento del corazón sin friccionarse o evita la fricción durante el movimiento del corazón, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve el pericardio seroso? Me sirve para sintetizar el líquido pericárdico, y ese líquido pericárdico sirve para lubricar la pared del corazón y permite el movimiento del corazón sin la fricción, ¿ya? Sin la fricción. Ok, ya. Ahora, como acá hay un espacio, ¿ya? Este espacio también le va a permitir el movimiento libre del corazón, ¿ya? El líquido pericárdico, vuelvo a repetirte, permite el movimiento sin que se friccione, o simplemente puedes decir que evita la fricción de la pared del corazón. Evita la fricción de la pared del corazón, ¿ya? Y este espacio pericárdico permite el movimiento del corazón. Permite el movimiento del corazón, ¿ya? Si no habría este espacio, no podría encontrar un lugar hacia donde moverse el corazón, ¿ya? Entonces, este espacito le permite el movimiento del corazón. Pero este espacio, ¿a quién pertenece? Pertenece al pericardio seroso. Por eso decimos que el pericardio seroso permite el movimiento libre del corazón, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la hoja visceral del pericardio seroso, que es el epicardio, tiene las últimas ramificaciones de la arteria coronaria, por lo tanto, sirven para filtrar el líquido pericárdico, ¿ya? Y ese líquido pericárdico, ¿para qué va a servir? Para lubricar la pared del corazón. Lubrica la pared del corazón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la hoja visceral del pericardio seroso? Sintetizar líquido pericárdico y lubricar la pared del corazón. Pero gracias a este espacio es que también el corazón puede moverse libremente, ¿ya? Entonces,
Este espacio, ¿a quién pertenece? Al pericardio seroso. Por lo tanto, la función del pericardio seroso es permitir el movimiento libre del corazón, lubricar al corazón porque sintetiza el líquido pericárdico y sintetizar líquido pericárdico. ¿Ya? Ahora, ¿de qué está hecho la hoja parietal del pericardio seroso? Está hecho de tejido conectivo denso fibroso más mesotelio. Está hecho de tejido conectivo denso fibroso más mesotelio. ¿Ya? Vuelvo a repetir entonces. Entonces, acá está el pericardio, hay un pericardio seroso y hay un pericardio fibroso. Entonces, acabamos de ver al pericardio seroso. Entonces, el pericardio seroso tiene una hoja visceral, que es el epicardio, y tiene una hoja parietal. Entre la hoja visceral y la hoja parietal está el espacio pericardio. ¿De qué está hecho la hoja visceral? De tejido conectivo laxo más mesotelio. Es transparente y delgado. En la hoja parietal del pericardio seroso está hecho de tejido conectivo denso fibroso más mesotelio. Es transparente y gruesa. ¿Ya? En cambio, esta de acá, la hoja visceral es delgada. Ahí está. Ay, no. Ya, entonces como está hecho de tejido conectivo, vuelvo a repetir, la hoja visceral es delgada, la hoja parietal es gruesa. La hoja visceral del pericardio seroso está hecho de tejido conectivo laxo más mesotelio. La hoja parietal del pericardio seroso está hecho de tejido conectivo denso fibroso más mesotelio. Ambos son transparentes, solo que la hoja visceral del pericardio seroso es delgado y la hoja parietal es gruesa. Es resistente porque es tejido conectivo denso, es inextensible, o sea, no es elástico, no es estirable, ¿ya? No es elástico, no es estirable, ¿ok? Y ojo, el pericardio son dos, pericardio seroso y pericardio fibroso. Este pericardio fibroso tiene la forma de un cono, ya tiene la forma de un cono invertido. Y este pericardio fibroso, que tiene la forma de un cono invertido, está descansando sobre el diafragma, sobre este de acá. Entonces, esa zona del diafragma, ya sabes que se le llama el espejo de von Helmont, ¿ya? No hay acá, ¿no? Ya, se llama el espejo de von Helmont. Un ratito. Eso ya, claro, te lo había explicado, pero, un ratito, quizás te has olvidado. Un ratito. Un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Acá te lo buscaré. Ya está. Acá lo pondré. Un ratito, un ratito. ¿No?
Un ratito, un ratito. Ya. Entonces, acá en el diafragma, mira, el corazón descansa sobre esta superficie del diafragma, llamado el espejo de von Helmut, o centro tendinoso o centro frénico. Centro tendinoso o centro frénico. ¿Ya? Pero exactamente qué parte del corazón o de la bolsa que envuelve el corazón descansa sobre este espejo de von Helmut. Justamente el pericardio fibroso, ¿ya? Entonces, repito una vez más, ¿ya? Entonces, acá tenemos al pericardio fibroso, que está hecho de tejido conectivo denso fibroso, igual que la hoja parietal del pericardio seroso, ¿ya? Tiene más mesotelio. También es transparente, igual que la hoja parietal del pericardio seroso, solo que esta hoja parietal es gruesa, en cambio este pericardio fibroso es delgado. Pero como ambos están hechos de tejido conectivo denso fibroso, ambos son resistentes, ambos son inextensibles, o sea, son no elásticos, no estirables, ¿verdad? Justamente este pericardio fibroso, como no se estira, no es elástico, es resistente, no permite que el corazón se mueva de su lugar. Así estés corriendo, el corazón conserva su lugar, conserva su sitio. Y recuérdate que cuando uno inhala el aire, los pulmones, para poder llenarse de aire, el diafragma tiene que bajar. El diafragma puede bajar, pero el corazón se mantiene en su lugar, ¿ya? Entonces, ¿quién evita que el corazón no se mueva de su lugar frente a cualquier movimiento? Es el pericardio fibroso, ¿ya? Lo mantiene en su lugar. Además de este pericardio fibroso, nacen ligamentos, ¿ya? Nace un ligamento, ya sabes, pues, ¿no? Que se va hasta el esternón, que se va hasta el diafragma, que se va hasta la cuarta, hasta la sexta vértebra torácica. Pues, ¿cuáles son esos ligamentos que nacen del pericardio fibroso? El ligamento externo pericárdico se fija en la cuarta a la sexta vértebra torácica. Pero también cuando el corazón se llena de sangre, ¿no? Podría agrandarse tremendamente este corazón, ¿no? Pero el pericardio fibroso no le deja que se estire demasiado el corazón. O sea, evita la sobredistensión del corazón. Evita la sobredistensión del corazón. ¿Ya? Entonces, repito una vez más. Entonces, el pericardio fibroso evita la sobredistensión del corazón y también le mantiene en su lugar al corazón. ¿Debido a qué? Debido a sus ligamentos, ¿no? Que fijan al corazón, lo anclan al corazón, ¿no? ¿Qué ligamentos? Externo pericárdico, vértebro pericárdico, freno pericárdico. Pero como tiene vasos linfáticos, también sirven para la protección inmunológica y también para la protección mecánica, ¿ya? Cuando digo mantiene el corazón en su lugar, eso es protección mecánica. Y la protección inmunológica es porque tiene sus vasos linfáticos, ¿ya? Además, este pericardio fibroso, ¿ya?
va a evitar que el corazón se raspe con el esternón, se raspe con las costillas. Evita la fricción del corazón con el esternón y con las costillas. ¿Verdad? Va a evitar. Pero como el corazón está entre los pulmones, ¿ya? El corazón está entre los pulmones y entre otros órganos que podrían infectarse o ser invadidos por otras bacterias, entonces esas bacterias de esos órganos podrían invadir al corazón, pero no lo invaden. ¿Por qué? Porque el pericardio fibroso está protegiendo, está evitando que entre microorganismos al corazón. O sea, además que tiene vasos linfáticos que le dan protección inmunológica, también este pericardio fibroso de por sí le da su protección inmunológica. ¿Ya? Entonces, repito, el pericardio fibroso evita que el corazón se friccione con el esternón y las costillas. ¿Ya? Evita la sobredistensión, le da protección mecánica, protección inmunológica, ya protección mecánica porque no permite que se esté raspando el corazón con otras estructuras vecinas. ¿Ya? Inmunológica porque tiene sus vasos linfáticos y no permite que los microorganismos de los órganos vecinos lo ataquen. Mantiene el corazón en su lugar, ¿ya? Fija el corazón en su lugar a través de sus ligamentos, ¿no? Externo pericárdico, vértebro pericárdico y freno pericárdico. Entonces aquí está. Ya. Entonces ahí está el pericardio fibroso. ¿Ya? Entonces recordemos nuevamente. Entonces, ¿para qué me sirve el pericardio seroso? Sintetiza el líquido pericárdico, lubrica el corazón, nutre al corazón. ¿Ya? Y acá me falta, pues, ¿no? Acá me falta. ¿Qué me falta acá? Permite el movimiento del corazón. Permite el movimiento del corazón. Eso es lo que falta. Ya, acá está. Acá está, ¿no? Sintetiza el líquido pericárdico, lubrica el corazón y permite el movimiento libre del corazón. Permite el movimiento libre del corazón. Ya. Entonces acá está el pericardio fibroso. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Primero que tiene la forma de un cono aplanado. O sea, tiene una base y un vértice. Tiene dos caras y tiene dos bordes también. ¿Ya? Esos son las estructuras, las caras y los bordes del pericardio fibroso. Su estructura histológica está hecha de tejido conectivo denso fibroso más mesotelio. Y ahí nacen ligamentos, el externo pericárdico, freno pericárdico, vértebro pericárdico. ¿Para qué me sirven? Le anclan al corazón en su lugar a través de sus ligamentos. ¿Ya? Le protegen contra las infecciones al corazón, o sea, protección inmunológica, no deja que los microorganismos de los vecinos, órganos vecinos, le invadan, y también protección mecánica porque le anclan en su lugar al corazón, no le permiten que se esté moviendo por ningún lado, lo mantienen en su lugar. Evita la sobredistensión del corazón, ya te dije, no permiten que se esté estirando mucho, y evita la fricción del corazón contra el esternón y contra las costillas. ¿Ya? Para eso sirve. Listo. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene el dolor en el corazón? No viene de la hoja visceral, ¿eh? No viene de la hoja visceral, viene del pericardio fibroso. El dolor viene del pericardio fibroso, chicos, ¿ah? De ahí viene el dolor, en una pericarditis. No te olvides. A veces en esas cositas te hacen caer, ¿ah? Entonces, ¿cuáles son los nervios que están inervando al pericardio? Tenemos al nervio frénico y al plexo cardíaco. ¿Ya? Nervio frénico y plexo cardíaco. Nervio frénico y plexo cardíaco.
El nervio frénico ya sabes, pues, ¿no? Porque está formado por el nervio cervical 3, nervio cervical 4 y nervio cervical 5. ¿Cuál de estos tres hemos dicho que es el que importa para inervar al diafragma? Recordemos, la C3, ¿ya? La C3. Entonces, este nervio frénico, ¿ya? Este nervio frénico es el que va a permitirle tener sensibilidad al dolor al pericardio, ¿no? Le va a permitir tener sensibilidad al dolor al pericardio. Y no solo haber dolor en el pericardio, el dolor también va a ser a nivel del cuello. También va a ser a nivel del cuello, ¿ya? Dolor del pericardio, ¿pero qué pericardio? Pericardio fibroso, pues. Pericardio fibroso, ¿ya? Y la hoja parietal del pericardio seroso, más no de la hoja visceral, más no de la hoja visceral, más no de la hoja visceral. En la hoja visceral no siente dolor, ¿ya? Entonces el nervio frénico, acá voy a ponerlo bonito, un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Lo voy a poner así. Ya. Entonces el nervio frénico le va a dar la sensibilidad dolorosa al corazón y al cuello también, ¿ya? La inervación del pericardio fibroso justamente va a darle el dolor al pericardio y el dolor a nivel del cuello, ¿ya? Y también va a haber dolor parietal del pericardio seroso, pero no de la hoja visceral, vuelvo a repetirte. ¿Y por qué no hay dolor de la hoja visceral? Porque está inervado por el sistema nervioso autónomo, chicos. ¿Ya? Está inervado por el sistema nervioso autónomo. Por eso es que no hay dolor a nivel de la hoja visceral. No hay dolor a nivel de la hoja visceral. ¿Ya? Entonces, este plexo cardíaco inerva la hoja visceral del pericardio seroso. También llega alguna fibra nerviosa al miocardio, llega alguna fibra nerviosa al sistema nervioso nodal y a las arterias coronarias, ¿ya? Entonces no te olvides, obvio, ¿no? Tiene que llegar a las arterias coronarias para que el sistema nervioso simpático estimule la vasoconstricción y el parasimpático estimula lo que es la vasodilatación. En el sistema nodal hará que aumente su frecuencia cardíaca el sistema nervioso simpático y el parasimpático hará que disminuya la frecuencia cardíaca. A nivel del miocardio, ya sabes pues que el sistema nervioso simpático aumenta la fuerza de la contracción, se produce el inotropismo y la relajación produce el lusotropismo. Eso ya te hemos explicado, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso simpático que vamos a encontrar en la hoja visceral del pericardio seroso son los ganglios estrellados de Neubauer, ¿ya? Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, ya sabes que no trabaja solo, trabaja con el vago, ¿ya? Y una de las ramas de ese vago es el plexo laringio recurrente y el plexo esofágico. Entonces, ¿quiénes son los que forman el plexo cardíaco? Lo forma el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático. Acá pondré algo. Un ratito, un ratito. Para que te puedas guiar. Un ratito. Ya, espérate. Pondremos sistema nervioso autónomo. Ya. Ahí está. Tito. Tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático.
Ya. Vuelvo a repetir. Entonces, este plexo cardíaco está inervando a la hoja visceral del pericardio seroso, al miocardio, al sistema nodal, a la arteria coronaria. Entonces, ¿quiénes forman este plexo cardíaco? El sistema nervioso autónomo, el plexo laringeo recurrente y el plexo esofágico. El sistema nervioso autónomo formado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y este sistema nervioso simpático forma lo que es el ganglio estrellado de Neubauer, ¿ya? Entonces no te olvides, el nervio frénico está formado por el nervio cervical 3, 4 y 5, inervan tanto el pericardio fibroso como la hoja parietal del pericardio seroso y es el que le va a permitir tener sensibilidad al corazón, o sea, dolor al pericardio. El plexo cardíaco, ya, con eso no se va a sentir nada, no le da sensibilidad. Ya servirá para estimular la vasoconstricción, la vasodilatación, aumentar la fuerza de la contracción, producir la taquicardia, la bradicardia, ¿ya? Entonces está formado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, plexo laringeo recurrente y plexo esofágico. Ahí dale una chequeadita. Por
Ya, colocamos una pregunta. Ya, colocamos una pregunta más o menos para que te puedas guiar. A ver, un ratito. Colocamos una pregunta. A ver. Ya. A ver. Paciente de 20 años de edad. Sufre un accidente automovilístico. Al examen físico, presenta palidez, 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 dolor en la región torácica, torácica. En la en los rayos X, no se observa fracturas. Fractura de los huesos del tórax. En la ecocardiografía se observa derrame pericárdico. O sea, sangre, pues, ¿no? En el espacio pericárdico. Ya. Identifica cuál es el nervio identifica cuál es el nervio que le da sensibilidad al pericardio. Sensibilidad dolorosa al pericardio. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya. Entonces ponemos plexo esofágico, plexo cardíaco, nervio frénico, nervio faríngeo recurrente, sistema nervioso autónomo. Ya. ¿Cuál sería tu respuesta? Nervio frénico, Miss. Excelente, muy bien, excelente, excelente. Ya, ahora vamos a ver quién nutre y oxigena al pericardio. El que nutre y oxigena al pericardio ya es el nervio torácico.
perdón, ¿qué estoy hablando? En la arteria torácica interna. En la arteria torácica interna, ¿ya? O la arteria mamaria interna también, pues, ¿no? Arteria torácica interna o la arteria mamaria interna. Entonces, la arteria torácica interna o arteria mamaria interna se va a ramificar en arteria pericardiofrénica y en arteria musculofrénica. En arteria, vuelvo a repetir, la arteria, para eso tú ya sabes que de acá del corazón sale la arteria aorta. De la arteria aorta hay 3 porciones: arteria aorta ascendente, callado de la aorta, aorta descendente. Del callado de la aorta nace la arteria subclavia, y de la arteria subclavia nace la arteria mamaria interna o la arteria torácica interna. De esta arteria torácica interna nacen 2 ramas. Vuelvo a repetir, del callado de la aorta encontramos la arteria subclavia. Del callado de la aorta nace la arteria subclavia. Y una de las ramas de la arteria subclavia es la arteria mamaria interna o la arteria torácica interna, lo cual se ramifica en arteria pericardiofrénica y en arteria musculofrénica. ¿Ya? Arteria pericardiofrénica y arteria musculofrénica. Entonces, de estos dos, el que irriga, nutre, oxigena principalmente al pericardio en un 80%, es justamente la arteria mamaria interna o la arteria torácica interna. Pero mire, usted está diciendo de estos dos, el que irriga más al pericardio, es la arteria pericardiofrénica. Es la arteria pericardiofrénica. ¿Ya? Esta es la que nutre principalmente al corazón. ¿Qué parte del pericardio? La pared anterior del pericardio. La pared anterior del pericardio. Y en el caso de la arteria musculofrénica, irriga o oxigena a la pared inferior del pericardio. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Entonces, la arteria torácica interna o la arteria mamaria interna emite 2 ramas, ¿no? La arteria pericardiofrénica y la arteria musculofrénica. La arteria pericardiofrénica va a nutrir y oxigenar a la pared anterior del pericardio. La arteria musculofrénica va a nutrir y oxigenar a la pared inferior del pericardio. ¿Ya? Ahora, hay otras ramas que también nutren y oxigenan al corazón, al pericardio, pero en menor cantidad, ¿no? En menor cantidad, que son las ramas de la arteria aorta descendente torácica, ¿ya? Y son las ramas de la arteria coronaria. En el caso de las ramas de la arteria aorta descendente torácica, que va a irrigar la cara posterior del pericardio. ¿Cuáles son esas ramas? La arteria frénica superior, la arteria esofágica y la arteria bronquial. Y ramas de la arteria coronaria son los que van a nutrir y oxigenar a la hoja visceral del pericardio seroso, que vendría a ser el epicardio. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las arterias del pericardio son la arteria torácica interna o la arteria mamaria interna, las ramas de la arteria aorta descendente torácica y las ramas de la arteria coronaria. ¿Ya? ¿Cuáles son las ramas de la arteria torácica interna? La arteria pericardiofrénica y la arteria musculofrénica. De todas estas arterias, la arteria torácica interna es el que va a nutrir en un 80% de todo el pericardio. Un 80% de todo el pericardio. Pero el que nutre más a todo el pericardio es la arteria pericardiofrénica. ¿Ya? Entonces, la arteria pericardiofrénica va a nutrir y oxigenar a la cara anterior del pericardio. La arteria musculofrénica a la cara inferior del pericardio.
Y las ramas de la arteria aorta descendente torácica van a nutrir y oxigenar a la cara posterior. ¿Cuáles son esas ramas? La arteria frénica superior, la arteria esofágica, la arteria bronquial. Y ramas de la arteria coronaria van a nutrir y oxigenar al epicardio o la hoja visceral del pericardio seroso. O sea, todas estas nutren y oxigenan al pericardio fibroso y a la hoja parietal del pericardio seroso. ¿Ok? Entonces, miramos acá. Entonces, acá tenemos ramas de la arteria aorta descendente torácica, ¿no? ¿Cuáles son esas ramas de la arteria aorta descendente torácica? Ya te hemos dicho, acá tenemos la arteria frénica superior, la arteria frénica superior, la arteria esofágica y la arteria bronquial. Arteria frénica superior, la arteria esofágica y la arteria bronquial. ¿A quién nutren y oxigenan? A la pared posterior del pericardio fibroso, ¿ah? Y ramas de la arteria coronaria van a nutrir y oxigenar a la hoja visceral del pericardio seroso, o sea, el epicardio, ¿ya? Y la arteria pericardiofrénica a la cara anterior del pericardio fibroso. Y la arteria musculofrénica a la cara inferior o pared inferior del pericardio fibroso, ¿ya? Pericardio fibroso, así como la hoja parietal del pericardio seroso. Listo. Entonces ahí dale una chequeadita.
Vamos a poner otra pregunta, chicos. Vamos a colocar otra pregunta. Vamos a colocar otra pregunta. Ya, a ver. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ya. Ya, ¿cuál sería tu respuesta? Arteria frénica superior. Arteria frénica superior. Excelente, perfecto. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de un derrame ya no pleural, ¿ah? Derrame pleural, eso es a nivel de la pleura. Ahora te estamos hablando del derrame pericárdico. Recuérdate que entre la hoja visceral del pericardio seroso y la hoja parietal del pericardio seroso existe un espacio que está lleno de 30 a 50 mililitros de líquido pericárdico, filtrada por los capilares de la arteria coronaria de la hoja visceral, ¿ya? Pero cuando hay un golpe, chicos, en la cavidad en la pared de la cavidad torácica, como es, por ejemplo, generalmente, ¿ah? Cuando uno está manejando el auto, está estacionado, entonces viene un carro por la parte posterior, golpea la parte trasera del carro donde estamos ubicados y manda mi cuerpo hacia adelante golpeando el esternón y las costillas. ¿Ya? Entonces, cuando el golpe ahí es demasiado fuerte, entonces ahí es donde se produce el derrame pericárdico. Es un ejemplo, ¿no? Del caso automovilístico, pero también puede ser por otros golpes, ¿no? Por otros traumatismos. Entonces allí se llena de aire, de sangre, perdón, de sangre en este espacio pericárdico. Entonces acá la sangre derramada, la hemorragia, entonces aplasta al corazón, ¿no? Lo aplasta, porque acá la sangre está haciendo presión a la pared del corazón, lo aplasta. Entonces ahí el corazón
cuando le llega sangre, no va a poder expandirse. Entonces, como no puede expandirse, la sangre regresa por el cuello. Regresa por el cuello y a eso ya hemos dicho que se le llama regurgitación yugular, ¿no? Entonces regresa por el cuello. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay el derrame pericárdico? Puede ser, ¿ya? Por algún accidente, estamos diciendo, por algún golpe, por algún traumatismo, pero también puede ser en el caso de las infecciones, chicos, ¿ah? En el caso de una tuberculosis pericárdica, por ejemplo, ¿no? Ya también puede ser, o por un cáncer al pericardio, ¿no? Es raro, pero puede haber, ¿ya? Entonces ahí la sangre ejerce fuerza, presión sobre la pared del corazón. Entonces la sangre que llega al corazón, ya te dije, no entra completamente a la aurícula derecha. Entonces regresa por la vena yugular y se produce la regurgitación yugular, ¿ya? Entonces, cuando ausculto los latidos del corazón, recuérdate que el agua o cualquier líquido no es un buen conductor del sonido. Entonces, no voy a poder auscultar los latidos del corazón. No se ausculta, está ausente, ¿no? Está ausente los latidos del corazón. Los latidos son sordos, mudos, ¿ya? Pero como el corazón está aplastado, entonces el corazón tampoco puede recibir buena cantidad de sangre. Si no recibe la aurícula izquierda buena cantidad de sangre, no llega buena cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces la sangre no sale tampoco con buena cantidad por la arteria aorta. Entonces cuando le toman la presión va a estar baja, va a haber una hipotensión. A eso se le llama la triada de Beck. Pues cuando hay una hemorragia, hay un derrame pericárdico, se produce la triada de Beck. Hay regurgitación yugular, latidos cardíacos ausentes, hay una hipotensión. Entonces esta persona no puede quedarse así, entonces hay que sacar, pues, hay que sacar esa sangrecita, hay que sacar, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera? En posición ligeramente levantada del cuerpo, ¿ya? Ligeramente en semifoller, ¿ya? Se le coloca al paciente en posición semifoller y se coloca la agujita formando un ángulo de 45 grados con la apófisis sifoide. Y la agujita tiene que estar mirando a la porción externa de la clavícula, ¿ya? Ahí tiene que estar mirando. Entonces, mira, ahí está formando un ángulo de 45 grados con la apófisis sifoide y está mirando el extremo externo de las costillas, perdón, de la clavícula, ¿ya? Ahora, no es que vamos a meter por meter la aguja, chicos, ¿ah? Entonces, nos vamos a tener que ayudar con el ecógrafo, ¿ya? Nos vamos a ayudar con el ecógrafo, ¿no? O sea, a través de la pantallita estaremos mirando, pues, ¿no? Estaremos mirando, ¿ya? Listo. Entonces ahí es cuando se saca o se extrae lo que es la sangrecita de ese espacio pericárdico. Listo. Y con eso hemos terminado lo que es corazón. O sea, ahí dale una chequeadita a lo que es el derrame pericárdico para que no te olvides tu triada de Beck, ¿ya?
Listo, chicos. Y ahí también dale una observadita. Listo. Y ahí nos quedamos. ¿Qué día nos vamos a ver? Ahí nos estamos quedando.